Información independiente. Opinión independiente. Un gobierno que se va y otro que llega. Y eso ya se percibe, bueno, por ejemplo, en las tramitaciones de proyectos, los últimos proyectos de la actual administración, es de la pensión garantizada universal. Que tiene dos patas, porque una pata del proyecto mismo, lo otro del financiamiento, y todos están esperando, esto es increíble, todos están esperando que el otro haga, como en el ajedrez, pero que el otro haga la movida, para ver cómo reaccionar, para ver quién se lleva el crédito de aprobar o de presentar el proyecto de una pensión garantizada universal. Está el acuerdo de la oposición de aprobar la pensión garantizada universal, vamos a estar luego en el Congreso, pero rechazando la ley corta de pensiones que tiene que ver con su financiamiento. Ahí hay un tira y afloja con argumentos que se han esgrimido contra el Ejecutivo de no entregar un financiamiento permanente para una reforma que va a implicar gastos permanentes. El gobierno dice que está financiado permanentemente por las exenciones tributarias, pero ¿cuál es el mar del fondo de todo esto? Creo yo, o uno que uno podría apreciar. La preocupación por el financiamiento de los proyectos que se han ido presentando o que ya incluso están aprobados. O sea, la presión sobre el gasto fiscal que se ha incrementado, digamos, los últimos hartos años ya, de manera sustantiva, requiere probablemente modificaciones que van a ser, y todo lo ha señalado hoy día el PPD, ¿no es cierto? ¿Cuál es la reforma emblemática que ellos esperan? Una nueva reforma tributaria para garantizar ingresos. Darán esos ingresos para los gastos que están contemplados ya como gastos permanentes aprobados recientemente, incluido el de la pensión garantizada universal, y para lo que viene va a ser, digamos, el dilema que tendrá que enfrentar el gobierno de Gabriel Boric, para decir, cuadrar expectativas con ingresos permanentes, como lo dijo el propio Giorgio Jackson, de hecho. A ver, el tema de las pensiones es un tema que presiona hace un montón de años, nunca se quisieron hacer la reforma, hubo informe tras informe de comisiones tras comisiones que se formaban, nadie les hizo caso, porque políticamente había que pagar algunos costos, por un montón de razones, y por la cobardía de la clase política además, que no fue capaz de enfrentar el tema, o a veces por razones ideológicas, no les gustaban los informes. Entonces los informes de expertos, de especialistas, incluyendo expertos extranjeros, no les gustaban, entonces preferían guardarlos en un cajón y que se vaya al carajo todo, no importa, porque mis convicciones o mi ideología es mucho más importante, y terminamos lo que terminamos. El proyecto de pensión universal, esto de pensión general universal, la PGU, es un proyecto que va separado del proyecto de financiamiento, y en la semana anterior, la semana pasada, hubo muchísima discusión de economistas para un lado y otros, algunos que decían que está absolutamente financiado, incluso porque hay proyectos que están en el Congreso que nunca se aprobaron y por lo tanto ahí, y que iban financiados, ahí hay recursos disponibles, y otros decían que no. Claro, uno podría pensar, ¿por qué ahora quienes fueron oposición y van a ser gobierno se preocupan tanto de que haya gastos financiados, cuando lo único que hicieron fue, violando la Constitución, aprobar gastos? Y con una presión insistente sobre el gobierno. Entonces, ahora que van a ser gobierno, se transforman en ortodoxos. Es un salto cuántico, uno podría decir. ¿Por qué pasa esto? Otros podrían sostener, bueno, pero si hay una regla fiscal en Chile que de hace 12 años que no se cumple. 12 años de déficit, y a nadie le importa, y también les importó un carajo, digamos, la regla fiscal. Hace 12 años que el país se viene endeudando, lo que pasa es que el ritmo de endeudamiento de los últimos años ha sido espectacular. Otros se preguntan, bueno, si Bachelet llegó al gobierno con este asunto de los ingresos permanentes, gastos permanentes, ustedes lo que han escuchado tantas veces, resulta que su reforma tributaria, que era una reforma que iba a recaudar 3 puntos del PIB, recaudó solamente 1.6. O sea, la mitad prácticamente. ¿Alguien respondió políticamente? Porque la irresponsabilidad política es gigantesca. Porque ese déficit no lo pagan esos señores que se equivocaron, lo paga usted, que paga impuestos. Cada vez que compra pan y paga un 19% de IVA por comprar pan, o por comprar una lata de tomates para echarle a los tallarines, bueno, resulta que usted responde con sus impuestos, con su trabajo, porque los impuestos forman parte de su trabajo, la ineptitud de los que lo hicieron. Y ahí está Alberto Arenas, ahí está Valdés, el que sucedió a Alberto Arenas, todos personajes que después además escriben hartas columnas, opinan harto, pero ellos son corresponsables de todo lo que ha pasado.
En Chile la responsabilidad política no existe al final del día, porque uno ve esto, ¿no? Ni siquiera hay responsabilidad en la política, digamos. Que las directivas que pierden las elecciones tampoco renuncian. Tampoco renuncian. O sea, ese es un punto. Pero ¿sabes? Yo creo que lo otro relevante es en este gallito es que también hay que decir, porque ahora se ha hablado, ¿no es cierto?, la dicotomía entre técnico y político, ¿no? Y quién toma la decisión final. Bueno, también hay que decir que por lo que tú has mencionado, la palabra de los técnicos se ha ido desprestigiando, ¿no? Porque son ellos mismos los que han hecho cálculos que después no resultaron. Sí, yo tengo la impresión, Nivaldo, que progresivamente, a lo mejor, los técnicos fueron empezando a ser sometidos por los políticos. Porque hace rato que los políticos ya no le hacen caso tampoco a las matemáticas. Sí, claro. O sea, cuando se le dan argumentos técnicos, no quieren hacer caso, no quieren escuchar. Entonces, a lo mejor, en beneficio de ciertos técnicos, no de todos, progresivamente los políticos se impusieron a los técnicos. De hecho, se dijo, ¿no? No va a mandar más el ministro de Hacienda acá. Se acabó esto del ministro de Hacienda que manda. O el director de presupuesto, a quien siempre le han tenido bronca, tirria, odio. Ojalá que ese señor o señora no aparezca, porque empieza a hablar de las finanzas y de los ingresos. Al final, también está la cosa pequeña, Nivaldo, ¿eh? Las pensiones son muy importantes. Las personas tienen muchas personas que tienen pensiones mínimas, y resulta que uno se pregunta si es que este tira y afloja también por llevarse un rédito político, una victoria política. Al final, a los políticos les da lo mismo que alguien reciba un mes más pensiones más bajas de las que podría recibir, que les da lo mismo por esta victoria política. Y reiterar que el tema de las pensiones, como tú dices, lleva muchísimo tiempo, se planteó en su oportunidad, el mundo político le hizo el quite para no cargar con los costos, y las pensiones siguieron siendo bajas. A ver si también es el drama. Hay un porcentaje de la población que recibe pensiones paupérrimas que no dan para subsistir, no para vivir, para subsistir, y eso se fue relegando en el camino porque, claro, eso implicaba aceptar varias cosas complejas políticamente. Aumentar la edad de jubilación, todos los postulados, aumentar también las cotizaciones o las prestaciones, también todo lo han mencionado, pero ¿quién asumía el costo? Bueno, nadie lo quiso asumir, esto se fue acumulando y así quedamos. Información plural, opinión independiente.